constitucional y legal para el cual fue creada la entidad. Cuando hablamos de una misión, la razón de ser. La razón de ser de qué es la entidad. Una visión, qué quiere la entidad en un periodo de tiempo determinado? Los objetivos, resultados o logros que la entidad espera alcanzar en un periodo determinado en cada área estratégica de trabajo. Acciones a llevar a cabo para el logro de los objetivos trazados son las estrategias. Y bueno, terminando en unas actividades de cumplimiento, que se supone que esas actividades son de nivel operativo, donde utilizamos el recurso humano, físico y financiero requerido, con asignaciones y responsabilidades. Es decir, construcciones, levantamientos de edificaciones, puentes, que el metro, que el tranvía y demás, en beneficio de nosotros. Se supone. Históricamente, los gobiernos de turno han planteado los planes de desarrollo de acuerdo a las necesidades de las comunidades y lo han puesto en marcha, en muchos casos con aciertos y en otros con desaciertos, en el direccionamiento de la política, en marco para el cumplimiento, de las propuestas políticas por las cuales hemos elegido. Recordemos que los planes de desarrollo en los últimos 50 años, tenemos el primero o el de los últimos como tal, del 2010 al 2014, Juan Manuel Santos, prosperidad para todos, hacia la prosperidad democrática, convergencia para el desarrollo nacional, consolidación de la paz, sostenibilidad ambiental y prevención, soportes transversales, consistencia del plan de desarrollo, plan de pluralidad. Miren, son cosas que nosotros elegimos a esas personas por un voto popular y nunca nos sentamos como a leer qué planes tienen como tal. Por ahí en el 2010 teníamos el Estado comunitario por Álvaro Uribe Vélez, lo mismo que en el 2006 hacia un Estado comunitario, donde teníamos Estado comunitario, desarrollo para todos, política de defensa y seguridad democrática, reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad. Que esto es un punto en donde yo digo, si en esta época, del 2002 al 2010, esto tuviera frutos, no tendríamos tanto migrante fuera del país. Es ahí donde uno se pregunta, ¿qué pasa con el presupuesto público? Cambio para construir la paz, por Andrés Pastrana Arango. El salto social, por Ernesto Samper. César Gaviria, la revolución pacífica. Plan de la economía social, Virgilio Barco Vargas. En el 86, Belisario Betancourt, con el cambio de la equidad. Plan de integración social por Julio César Turbay. Alfonso López Michelsen, para cerrar brecha. Esos son los planes que hemos tenido en los últimos tiempos como tal. Espérenme un segundo. Las 4 estrategias por Misael Pastrana, planes y programas de desarrollo por Carlos Gerard Restrepo, de desarrollo económico y social por Alberto Lleras Camargo, y ya entonces tenemos acá cómo serían los objetivos de un plan de desarrollo como tal, o qué sería lo que se verifica. Primero, se elabora por un gobierno, autoridades de planeación, entidades territoriales, Consejo Superior de la Judicatura, presentado al Congreso, que es donde tiene la aprobación. Ahí es donde yo digo, del 100% del Congreso, el 80% tienen los pies sobre la tierra, el 20% no. Hay gente en el Congreso que no sé cómo llegaron ahí. Que se les habla de una reforma tributaria y no sé por qué hablan unas cosas que no sé cómo o qué estudiar. Tienen una parte general que se divide en plan de inversiones públicas, con presupuestos plurales, inversión pública y especificación de los recursos financieros, con un propósito de objetivos a largo plazo, a mediano plazo, unas metas, prioridades y política económica, social y ambiental, estrategias de orientaciones.
Acá es donde entra la Ley Orgánica de Planeación para el Sector Público, por la Ley 152 del 94, que establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Asimismo, regula los demás contemplados en el artículo 342 del capítulo 2 del título séptimo de la Constitución Política. Cuando hablamos del desarrollo, es un proceso proyectado en busca de una comunidad que se transforma para mejorar la calidad de vida y pase de una etapa particular a otra de más nivel, en términos de dignidad y convivencia. En lo social, se supone que es el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. En el desarrollo de un proceso se construye una realidad social, donde hay muchos actores involucrados que involucran diversas herramientas de participación, como las ONG y organismos multilaterales. Cuando enfocamos todo en el plan de desarrollo, esta herramienta es de uso de cada gobernante en cada región para cumplir, promover y saciar nuestras necesidades desde lo más prioritario hasta lo menor. ¿Cómo nace el plan de desarrollo? Se supone que se levanta un diagnóstico de las necesidades de las comunidades, se establece la propuesta política, la comunidad elige la mejor propuesta, nunca he escuchado esa propuesta, elaboración participativa del plan de desarrollo, debates y aprobación por parte del legislativo y la sanción de la ley del plan de desarrollo. Esto tiene entonces la parte general, donde tiene su diagnóstico, los objetivos, metas y estrategias. Planes de inversión, donde tienen los programas, proyectos y presupuesto, que se divide entre ingreso y gasto. Esto trae un compromiso de cada candidato con la comunidad, que es de conocer el programa de gobierno antes de su elección. Este programa forma parte de los documentos que presenta cada candidato a la registraduría. El que estaba como sacando estos apuntes para la clase de ustedes, pensaba en eso. Yo dije, yo di mi voto por un candidato donde en algún momento me sentí a leer el plan de desarrollo. No. Me centré, como muchos, en la voz popular. ¿A qué voy? En el que dirán, si es Rodolfo está muy viejito, si es Federico, uribista, si es Petro, izquierdismo, no sé cuál otro había ahí, solo me acuerdo de esos, pero nunca me senté a leer el plan de desarrollo de cada uno, cómo iban a manejar las finanzas y el presupuesto público de nosotros. Entonces, ahí fue donde me quedé con la incógnita y dije, voté típicamente el voto. Cuando ya ha sido elegido el gobernante, se debe elaborar el plan de desarrollo para su territorio o nación conjuntamente con la comunidad, dando cumplimiento al programa de gobierno. Si no, se revocará el mandato. Miren lo que dice. Dicho plan de desarrollo está conformado por una parte general que señala los propósitos y objetivos a largo plazo, las metas y prioridades del Estado a mediano plazo y las estrategias implementadas. Listo. La Constitución establece en el artículo 339 que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En la parte general señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptados por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión de orden nacional específica de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Cuando ya nos centramos en el presupuesto público, vamos del artículo 345 al 355 de la Constitución Nacional por el decreto 111 del 96, el cual nos indica que es una herramienta financiera, económica y social que permite a la autoridad planear, programar, proyectar los ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de que el programa o proyecto
en materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. El éxito de este es el control presupuestario y depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada periódicamente. También definimos, o también se conoce como tal, el presupuesto público como el principal instrumento utilizado por los gobiernos para desarrollar y fomentar una vida social en cada región. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiación, que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto público debe estar orientado a atender las necesidades básicas de la comunidad, se supone. Entonces, por un lado tenemos la sociedad y el Estado, donde sacia las necesidades básicas. No la cumple. Entramos en pandemia y el 90-80% de los estudiantes se quedaron sin educación por no tener acceso prioritario a una señal de internet o un computador. Producción de bienes y servicios, recursos, acciones y tiempo trae el presupuesto. Pues no sé dónde estarán, que no los he visto. ¿Qué objetivo entonces tiene la inversión? Todo proyecto de inversión pública tiene por objeto contribuir al cumplimiento de la función social, económica, cultural y ambiental del Estado. El propósito de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión es determinar los costos y beneficios sobre la población objetivo y lograr que la decisión de invertir optimice los recursos y garantice el mejor servicio social. Entonces tenemos que para que el presupuesto sea eficiente y coherente, se necesita proyectar los ingresos basados en los recaudos ejecutados en periodos anteriores y no en presupuestos anteriores. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de un presupuesto público, el primer punto, el impuesto predial, quién paga y quién no paga. El impuesto vehicular, quién paga y quién no paga. Avisos y tableros. Porque digamos que esas son las tres fuentes de ingresos y industria y comercio. Las tres fuentes de ingresos prioritarias del Estado, hablando de una parte pública. Ya por otro lado, tenemos como tal las rentas. Impuesto de renta, retención en la fuente, IVA, pero ya la entidad que se encarga de hacer ese recaudo es la DIAN como tal. Mientras que por la parte pública, el Estado o el gobierno o el municipio tiene una Secretaría de Hacienda que son los que se encargan de ese recaudo. Se ha visto que algunas entidades en los presupuestos, de acuerdo a lo presupuestado en años anteriores, han generado variaciones importantes frente a la ejecución. Aquí es donde entra el reporte del chip. ¿Qué es el chip? Que ya yo creo que dentro de 8 días montamos uno. No lo podemos validar porque tocaría tener acceso de una empresa, pero les voy a enseñar cómo homologar cuentas y montarlo en un Excel. Resulta que para esa ejecución presupuestal se montó un programa como la exógena, los que han presentado exógena o medios distritales. Se tiene que montar la ejecución presupuestal y ahí es donde se miran las variaciones para su aprobación. Miren lo que dice, esta es una de las causas para que las entidades entren en un déficit progresivo, debido a que proyectan inflando los ingresos y comprometen la totalidad de los gastos, dando como resultado a fin de año un alto volumen de pasivos, debido a que no recaudaron los ingresos esperados. Por eso es que a fin de año ustedes ven que, bueno, yo vengo de Pereira, por lo menos en Pereira, noviembre y diciembre, uy, se volvía la ciudad caótica, no había por dónde andar. ¿Por qué? Porque le tenían que dar cumplimiento al presupuesto y a lo que colocaron en el plan de desarrollo, que era ¿qué? Pavimentar calles, arreglar esto, arreglar lo otro. Entonces, para eso lo tienen que reportar con corte al 31 de X año, 31 de diciembre, para poder que les aprueben y no tengan variaciones y no se presente un déficit público. Igual que acá en Armenia. Ah, bueno, estamos ahí cerca. Sí, a media hora.
En esas ciudades pequeñas se presenta y se ve mucho eso, donde los 2 últimos meses del año levantan todo y no hay por dónde andar. Cuando hablamos entonces del sistema presupuestal colombiano, desde el punto de vista financiero y de proyección, todas las entidades públicas y privadas deben elaborar los presupuestos a fin de planear todos los recursos y crear expectativas de crecimiento, se supone, expectativas de crecimiento. Hoy, por ejemplo, veía algo que me ha causado mucha curiosidad estos días. Tenemos mucho desempleo. Por ejemplo, tú que eres del eje cafetero, yo también. Pereira y Meni en Manizales somos ciudades pequeñas. ¿Cómo pudo Manizales salir del desempleo? Porque lo que están diciendo en la televisión es que es la primera ciudad, como quien dice, que generó empleo, hizo todo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo ejecutó su presupuesto para poder generar, implementar y que no se vea supuestamente la pobreza? Ahí es donde yo digo, ¿qué pasó en Manizales que en las demás ciudades no está pasando? Se reglamenta, el presupuesto público se reglamenta por el decreto 111 del 96, es aprobado por el legislativo o por la junta directiva. Los ingresos menos los gastos nos deben dar cero. Es rígido, solamente se puede cumplir lo que está presupuestado y se hace para un año. Si hay diferencia entre ingresos menos gastos, nos da superávit o déficit. Mientras que el presupuesto privado no hay una ley que lo exija, solamente se hace por políticas o estatutos de la compañía. Es decir, no tenemos quien nos controle dentro de una empresa. Se supone que debe haber un ente de control, pero no tiene como una reglamentación, un presupuesto de una entidad privada, sino que uno lo hace más como por controlar el ingreso y el gasto, pero no tiene como algo tan rígido. Es aprobado por la junta directiva, por el financiero, o en muchos casos no requiere aprobación para la ejecución, y es verdad. Los ingresos menos los gastos nos deben dar una utilidad proyectada, que con este presupuesto es que hacemos la planeación fiscal ante la DIAN. ¿Por qué? Porque ahí es donde se determina el impuesto de renta a pagar. Es flexible, permite ejecutar algunos gastos o ingresos no presupuestados. Se puede hacer para 6 meses, un año, 2 años, 5 años. Y si hay diferencia entre ingresos menos gastos, nos da utilidad o pérdida. Por lo anterior, nos damos cuenta que es mucho más exigente la parte pública que la privada. Pero antes ahí es donde viene la pregunta. Si es más exigente la parte pública y en la privada, ¿por qué en la parte pública se ve un déficit tan grande? Los hospitales no tienen quien les pague. Las entidades de salud están caídas. Los colegios públicos trabajan con las uñas. Las universidades públicas están en paro. No tienen recursos. Casi no hay profesores. ¿Qué pasa? Si es más exigente. ¿Qué marco legal entonces nos rige todo esto? La Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la Ley 38 del 89, la Ley 179 del 94, Ley 225 del 95, el Decreto Ley 111 del 96 que compila todo, el estatuto que está en el decreto 568 del 96, decreto 115 del 96, que es el presupuesto para las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta dedicadas o no a actividades financieras. La ley 185 del 95, que es donde está el endeudamiento o que es el endeudamiento nacional. La ley 617 del 2000, que es la reforma parcialmente de la ley 136 del 94 y la ley 819 del 2003, que es la responsabilidad fiscal, terminando en la 4730 del 2005, que es la reglamentación de las normas orgánicas del presupuesto. ¿Qué tenemos a continuación entonces? ¿Qué cubre este presupuesto? Se supone que la cobertura está en la nación, establecimientos públicos, industriales, sociedades mixtas, empresas sociales del Estado, algunas empresas de servicios públicos, entidades territoriales descentralizadas, régimen, capacidad de contratación y ordenación de pagos. ¿Qué funciones tienen? Aprobar, modificar y evaluar
el plan financiero, analizar y contextualizar las implicaciones fiscales del POA previamente o previa presentación al COMPEX, composición, donde está el ministro de Hacienda y Crédito Público, el viceministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional, el consejero económico de la presidencia y los directores generales del presupuesto y crédito. Ahí es donde analizamos varias cosas que uno dice, ay, como, ¿para qué tanta gente? Diría uno. Terminando entonces en la ley 179 del 94. Y tenemos un primer nivel, donde vamos a ver el presupuesto nacional en ese grupo con un presupuesto de los establecimientos públicos. Un segundo nivel, que es la fijación de metas financieras al conjunto del sector público, distribución de excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta. Tenemos que el presupuesto público colombiano está reglamentado por la ley 138 del 89. Modificada y adicionada por las leyes orgánicas 179 del 94 y 225 del 95. Expedidas en el cumplimiento de la nueva Constitución Nacional. Esta normatividad incluye todas las entidades y organismos de nivel nacional y orienta a los departamentos y municipios en cuanto deben seguir las disposiciones de la ley orgánica. La Constitución del 91, en su capítulo 3, establece otros aspectos de la ley orgánica de presupuesto y regula lo correspondiente a la programación y aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados, de cualquier nivel administrativo y su coordinación de plan de desarrollo. Y ya tenemos entonces el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, que es el que se aplica a la nación y a sus entidades descentralizadas o por servicios. No obstante, los entes territoriales deben adoptar su organización y condiciones, tanto empresas industriales o comerciales del Estado como sociedades de economía mixta. Deben cumplir las normas que expresamente las mencionen. ¿Qué estructura entonces tiene el presupuesto público? Por parte del Sistema Nacional de Planeación, tiene un plan de desarrollo, una política macroeconómica y una política cambiaria y monetaria y crediticia del Banco de la República, con un sistema presupuestal que tiene un plan financiero, un plan operativo anual de inversiones y un presupuesto anual. Tenemos entonces la conformación del sistema presupuestal, donde tenemos el plan financiero, que es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de mediano plazo y tiene como base las operaciones efectivas cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que ameriten incluirlas en el plan para analizar la capacidad de inversión de la entidad. El plan financiero define las previsiones de ingresos, gastos, déficit y financiación que son requeridas para la elaboración de los planes operativos de inversión. Tenemos el plan operativo anual de inversiones, que es el diagnóstico y evaluación de las necesidades de la comunidad y el desarrollo de los objetivos de la nueva administración. Es separado por departamentos para la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Y se compone por un presupuesto de ingresos o rentas, que es la proyección de los ingresos corrientes de la nación, contribuciones para fiscales, fondos especiales, recursos de capital y los ingresos de establecimientos públicos. Presupuesto de gasto o ley de apropiaciones es la proyección de la destinación de los recursos obtenidos atendiendo a los planes y programas de desarrollo económico y social, conformado por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión, y las disposiciones generales, que son las transitorias. Donde ya entramos al programa anual mensualizado de caja, que es el PAP, que es el instrumento que sirve para evaluar el monto del compromiso de pagos mensuales, al igual que el monto máximo de los recaudos efectivos. El PAT corresponde a los recaudos y el pago presupuestado de la vigencia a las reservas presupuestales
y a las cuentas por pagar que éste debe realizar en un periodo determinado para ser aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. ¿Qué principios presupuestales tenemos? Tenemos el de anualidad, que es donde comienza el año fiscal y termina el 31 de diciembre. En esa misma anualidad se establece el Plan General de Nación, que deberá guardar coherencia con el Plan de Desarrollo. Una universalidad, que es el presupuesto que tiene que es la totalidad de los gastos públicos, que se espera que tenga una vigencia X. La unidad de caja, con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se atenderá el pago oportuno. Y la programación integral, que todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión, servicio de la deuda y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden. Tiene la parte de especialización, que son las apropiaciones de cada órgano administrativo, inembargabilidad, que son las rentas y recursos incorporados en el Plan General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que conforman el sector centralizado. Homeostasis presupuestal es el número 8, que es el crecimiento real de las rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza. La coherencia macroeconómica. Este debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la junta directiva. Y ya tenemos entonces lo que es el proceso presupuestal. Vamos a ver que por acá. Bueno, en 8 días vamos a comenzar con el proceso presupuestal. Acá es donde nos vamos a ingresar al plan de cuentas general público. ¿Por qué? Porque no es solo causar, reconocer un ingreso y demás, sino que en la parte pública tiene unos pasos, digámoslo, especiales para realizar una contabilización dentro de un presupuesto público. Entonces, chicos, voy a parar la grabación. Ya saben entonces que tienen la fecha habilitada para su